Hola a todos, yo me llamo Franca Trexa, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta y hoy les voy a conversar sobre el manejo del duelo. Vamos a iniciar definiendo el duelo según la Organización Mundial de la Salud. Ellos refieren que el duelo es una reacción normal ante la pérdida de una persona, animal, objeto, etapa o evento significativo. Esta experiencia necesita ser compartida y acompañada. El proceso de duelo, por lo general, tiende a requerir ayuda. Siempre conviene buscar ayuda profesional con psicólogos o con psiquiatras. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos procesos la persona se rompe por dentro. Dependiendo de la pérdida puede ser más o menos. Y todos teníamos una identidad antes de la pérdida. Esa identidad hay que cambiarla, hay que resignificarla. Y de allí la importancia de buscar algún tipo de ayuda. A veces mis pacientes me refieren, es que yo era el esposo de, el hijo de, la mamá de, y ese rol por supuesto que cambia cuando perdemos a ese ser querido. O yo vivía en tal casa, o yo tenía tal mascota, y esa identidad, ese poder definirnos a nosotros cuando algo está en nuestras vidas, pues por supuesto que al cambiar, también cambia algo importante adentro de ti. Porque una parte del doliente se fue con la persona que falleció o con lo que perdió. Que evidentemente lo que perdió es muy significativo. Si lo que perdió no es importante para el doliente, pues obvio que no se llama duelo. Tiene que ser significativo, relevante, muy, muy importante. Y en este sentido nos preguntamos por qué es importante visibilizar el duelo. Los tiempos han cambiado después del COVID-19. Tenemos un gran incremento de personas que están todavía atravesando un proceso de duelo, de ansiedad y de depresión por la pérdida de sus seres queridos o por distintas pérdidas. Entonces, en la medida en que podamos visibilizarlo y crear conciencia y educar a la población sobre la vida, la muerte y los procesos de duelo, vamos a poder anticipar realizando una labor preventiva y desarrollando actividades para atender conductas indeseadas. Porque en la medida en que conozcamos mejor sobre el duelo y sobre los sentimientos, podemos hacer una labor donde la persona se descompense menos, porque vamos a de alguna manera hacer un trabajo de educación en la inteligencia emocional, en el desarrollo de competencias emocionales y darle las herramientas a los dolientes para manejar emociones como tristeza, rabias y por supuesto la culpa. Entonces, educar para la muerte es educar para la vida, porque nos va a permitir valorarla y crear un proyecto de vida para tener mayor bienestar el tiempo que nos corresponda estar vivos. El duelo tiene distintas etapas. Yo traje a una autora hoy que es Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra, la primera tanatóloga que realmente se dedicó a estudiar la muerte porque ella atendía a pacientes terminales. Ella habla de 5 etapas del duelo. Bueno, quiero resaltar que hay otros autores que hablan de más etapas, pero me pareció interesante Elizabeth Kubler-Ross porque ella en 5 etapas define muy bien un poco todo lo que es el abordaje y el proceso. Hay una primera etapa que es la negación. Cuando el doliente recibe la noticia, lo primero que hace es sentir sorpresa, miedo y por supuesto shock y te va a decir, no, 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 eso no puede ser, me estás mintiendo, dime que no es verdad. Ese es un primer momento que se diluye, por supuesto, ya en la funeraria, cuando tú ves a tu ser querido, pues evidentemente en el velorio. Pero pasaba en el COVID, en esa etapa, que los dolientes quedaban mucho tiempo en negación porque al no poder recibir el cuerpo de sus seres queridos fallecidos, y luego lo que iban era al cementerio a retirar las cenizas, eso hizo que algunas personas no pudieran hacer un cierre
y se quedaron un poco como en el bucle de la negación. Luego viene una segunda etapa que es la ira. Hay cólera, mucha indignación, resentimiento. Lo que más predomina es la rabia. Luego viene una tercera etapa que es la negociación. Hay mucha incertidumbre, desconsuelo. Escuchamos mucha culpa. Esta es la etapa donde la culpa se hace muy presente, donde la persona se cuestiona: ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Y yo le contagié el COVID, ¿por qué no me morí yo? Bueno, es una etapa terrible donde lo que más se afecta es el pensamiento, para luego caer en una depresión donde hay una profunda tristeza, mucha nostalgia, mucha frustración, y en esta etapa mucha gente se queda anclada y es preciso acudir al psicólogo clínico o al psiquiatra y en ocasiones medicar al paciente. Luego viene una última etapa que es la aceptación, que es una etapa de más tranquilidad, donde se puede hablar del fallecido de una manera más serena, sin descompensarse tanto. Es importante resaltar que las etapas del duelo no son lineales. Ellas pueden, en un momento dado, saltar de una etapa a otra. Por ejemplo, puede saltar de la negación a la negociación, o de repente a la depresión y regresar a la ira, y así. En un mismo día se pueden atravesar o transitar las distintas etapas del duelo, y muchas veces sucede que aunque la persona ya lo haya aceptado o lo tiene más integrado, de pronto llega una fecha importante como por ejemplo Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, los cumpleaños, en fin, donde hay un recuerdo y la persona se descompensa, es decir, regresa a las primeras etapas. Entonces es importante resaltar que no son etapas lineales, que pueden variar en el tiempo y que inclusive pueden haber pasado algunos años y la persona en algunos momentos especiales pues retroceder, y es normal. Lo que sí es importante es que si el doliente está atrapado en la depresión y no sale de allí y ha pasado mucho tiempo, entonces hay que buscar ayuda con psicólogos y psiquiatras, porque a veces conviene medicar. ¿Cuándo se debe buscar ayuda? Bueno, el duelo pudiese complejizarse en el camino y transformarse en algo que se llama duelo patológico. El duelo patológico es muy prolongado en el tiempo, es decir, por ejemplo, han pasado más de 6 meses y la persona sigue sin poder recuperar de ninguna manera su vida, con alucinaciones o ideas delirantes, o no necesariamente con estos síntomas, sino que va transcurriendo el tiempo y no puede retomar su trabajo, no tiene proyecto de vida, lo que quiere es morirse, lo que quiere es suicidarse. Entonces es allí donde conviene buscar ayuda. El duelo postergado se caracteriza porque el doliente, cuando recibe la noticia, sigue como si no hubiese pasado nada, sigue su vida normal, y en el transcurso del tiempo, por supuesto que se va a descompensar o se inhibe. La persona de alguna manera no llora, no habla, está como congelada, pues evidentemente y no todos lloran igual, las personas pueden llorar más o menos. Lo que es importante es que haya alguna manifestación de que se está viviendo el proceso de duelo, se están haciendo las tareas del duelo. Cuando son pérdidas inesperadas, por ejemplo, los homicidios, los suicidios, los secuestros, las catástrofes naturales, por lo general generan un trastorno por estrés postraumático que deriva como consecuencia mucha ansiedad, mucha depresión, y eso siempre conviene atenderlo profesionalmente. Entonces, es conveniente destacar que no se debe minimizar el proceso de duelo, inclusive eso puede dejar un impacto muy fuerte en la vida futura del doliente, porque si no define bien su nuevo proyecto de vida sin lo que perdió o la persona que perdió, pues evidentemente va a sufrir muchísimo y se le va a dificultar tener bienestar, calidad de vida y continuar. En todo proceso de duelo debe haber lo que se llama una reacomodación emocional, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cualquier conducta emocional compleja no se asienta en una sola región cerebral, sino en la conjunción de distintas regiones de la corteza cerebral. Entonces, en el caso del duelo, las emociones que desencadena implican actividades orquestadas en todos los circuitos cerebrales, especialmente los lóbulos frontales, la amígdala del cerebro, el hipocampo y otros. Y en ese sentido, es muy importante que el doliente pueda de alguna manera seguir adelante
pero para ello conviene mucho realizar algunas tareas que van a facilitar su proceso, su avance, el superarlo. Entre esas tareas que le van a permitir reacomodarse emocionalmente está el establecer rutinas, hora para comer, hora para eh, de alguna manera asearse, para hacer ejercicio. La empatía es muy importante. No se le puede nunca decir a un doliente, no, bueno, pero no te preocupes, vas a tener más hijos, o mira, todos nos vamos a morir. Es decir, hay ciertas frases que son muy respetuosas y lo que hacen es desencadenar más rabia en la persona que está sufriendo. El autocuidado es algo que se debe fomentar desde el principio, el que la persona se alimente, el que duerma, el que de alguna manera tome sol, que retome su trabajo, que acuda al médico si no se siente bien, porque en los duelos la respuesta del cuerpo es devastadora. Llevar un diario de emociones es importante, ir anotando cómo te vas sintiendo día a día, porque eso te va a dar la oportunidad de, a lo largo del tiempo, evaluar cómo vas progresando, si vas hacia adelante o si te estás estancando. Busca ayuda con psicólogos y psiquiatras de ser necesario. Muchas veces la gente piensa que acudir a los profesionales expertos en salud mental es estar loco, pues no. No, los psicólogos y los psiquiatras trabajamos con personas que tienen problemas normales, todos tenemos asuntos pendientes en nuestras vidas y lo responsable es atenderlos. Quiero explicar un poquito más el trastorno por estrés postraumático o trauma, porque evidentemente en estos casos la reacomodación emocional es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando hay un trauma por violación, por homicidio, eh, suicidios, el doliente, al doliente se le hace muy difícil integrar la pérdida como experiencia de aprendizaje por el impacto emocional. Entonces bloquea su capacidad de adaptación, quedando una impronta muy fuerte en el hipocampo, en la amígdala del cerebro, porque el cerebro entra en shock, generando mucha culpa, vulnerabilidad, ansiedad, depresión, ideación suicida. Entonces es importante, especialmente en los casos de lo que se llaman muertes especiales, que son estas pérdidas por situaciones muy fuertes, impactantes. Aquí yo siempre sugiero que busquen ayuda, que no esperen. Hay que buscar ayuda lo más pronto posible para hacer una labor preventiva. Asimismo, entre las tareas del duelo que sugiere el psiquiatra Santiago Rojas Posada en su libro El manejo del duelo, una nueva propuesta para un nuevo comienzo, él nos dice que entre las tareas está darse tiempo, darse permiso para vivir el dolor, abrazar el dolor, hablar de la pérdida, liberar las emociones, dele golpes a una almohada, grite, pero saque su dolor de alguna manera, de una manera sana. Recuperar el interés por la vida, buscar un nuevo proyecto de vida, hacer algo que te calme, puede ser pintar, cocinar, dibujar, pasear, cómprate una mascota, es decir, eso no va a sustituir jamás al ser querido que perdiste, pero sí te puede hacer la vida más llevadera y relajarse a través de la meditación o de la oración. Por otra parte, quería invitarles a que si estás transitando un duelo, lee mi libro Iluminando tu dolor. Es un libro que se publicó en pandemia, está basado en una experiencia personal y allí tienes herramientas, estrategias y toda la información que necesitas para transitar tu duelo de una manera sana. El libro está bastante completo, tiene más de 500 páginas y indiscutiblemente te puede ayudar a superar y a llevar de la mejor manera tu dolor. Yo creo que debemos mejorar la vida a través de la salud y de la educación, construyendo una sociedad mejor y más justa, que nos aleje del sufrimiento, desarrollando habilidades de afrontamiento. Creo que aprender a abrazar el sufrimiento y la impermanencia, entender que todos nos vamos a morir, va a derivar como consecuencia que valoremos la vida. Y pienso que el reto grande es hacer un nuevo proyecto de vida
a pesar de la pérdida y del dolor. Sí se puede. Muchas gracias.